¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Estoy acá, mi nombre es Robertino, para hacer otra lectura de tarot por sí o por no. Recuerden que en este canal siempre se respeta al consultante y si realmente me sale que no, no voy a estar siendo condescendiente. Les voy a decir realmente lo que sale en las cartas. Recuerden también que pueden preguntar del amor, pueden preguntar acerca del dinero, del trabajo, de estudios y también un mensaje espiritual. De esas cosas voy a estar hablando en cada una de las opciones. Van a tener hoy 4 opciones de piedras, así que piensen bien, pueden preguntar lo que quieran de esos ámbitos. Les aconsejo que no utilicen la lectura interactiva para preguntar de cosas que excedan a eso o para predicciones que no tengan que ver con esos ámbitos personales. Pero bueno, ya saben cómo es, los que conocen el canal, conocen la temática. Bienvenida a la gente de España, de México, de Latinoamérica en general, de la parte latina de Estados Unidos. Así que acá estamos para hacer las opciones en este día. Vamos a ver qué viene. Ya está muy mezclado el mazo, estoy pegándole una última mezclada muy tranquila para concentrarme. Y voy a empezar a hacer las 4 zonas para colocar las piedras. 1, 2. Hoy tenemos también Animal Spirit, así que tenemos un oráculo para ver qué consejo nos dan en cada una de las situaciones. Recuerden que también en cada pregunta no solamente es importante el sí o el no, sino las situaciones que generan ese sí o no, porque modificándolas pueden modificar también la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo no sale como ustedes quieren, por ejemplo sale que no, tal vez modificando alguna de las cosas podrían transformar eso en un sí. Así que eso es lo que más o menos les quiero comentar. Vamos a ver si ya estamos listos. Yo creo que sí, lo tengo un poquito torcido, pero bueno, ya saben que no es simétricamente perfecto. Acá están las 4 opciones. Tenemos acá, hoy tenemos rosas para que nos rodeen. Y vamos primero con la piedrita azul, la piedrita blanca, la rosa y la negra en último lugar. Así que piensen muy bien qué pregunta quieren hacer. Pueden hacer, obviamente, como se los digo siempre, una pregunta para cada una de las opciones, a ver si es sí o no y qué rodea eso, y pueden ser de distintos ámbitos también. Los voy a dejar unos segundos para que piensen qué quieren preguntar y fíjense cuál de las piedras los atrae para la respuesta a lo que están preguntando o a las cosas que están preguntando. Bueno, supongo que ya habrán elegido una de las opciones. Voy a retirar la blanca. Voy a retirar la rosada. Y voy a tirar también la negra, la voy a retirar. Y vamos a quedarnos con la piedrita azul. Así que piedrita azul, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. La voy a colocar acá. Voy a mezclar solamente un poco. Así nada más. Voy a cortar y ya vamos con las 5 cartas que van a indicar si lo que preguntaron es sí o no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá están las 5. Ya las tenemos acá. Vamos a ver. Medianamente alineadas, pero siempre las tengo un poquito torcidas. Ya las tenemos. Más o menos está bien. Hoy tenemos la llama que no para de moverse. Hay una energía muy vital en esta lectura. Así que va a ser muy importante lo que salga. Vamos a ver qué viene. Yo voy a mirar las cartas. En primer lugar, la carta del mundo. Para empezar, piedra azul. Muy interesante. El 2 de bastos. El 7 de espadas. Acá me indica algún conflicto. La fuerza. Y la última carta, que es el 9 de pentáculos. Bueno, recuerden que siempre ustedes pueden dejar pasar lo que no tenga que ver con ustedes. Yo me voy a referir como a una pareja establecida, pero también
Es lo mismo para gente que aún no estuvo en relaciones, ¿no? Con el paso del amor. La primera carta que tenemos es el mundo. Esto quiere decir que esta relación, si es que es una relación que vienen teniendo hace tiempo, fue muy importante para ustedes en algún momento. Hoy tal vez no ocupe ese mismo lugar que ocupó en el pasado, pero en algún momento fue el mundo, fue lo que habían, entre comillas, yo siempre voy a ir a lo práctico, no voy a explicar tanto las cartas, va a tener que ver con lo que habían soñado. Y también hay un cambio en ustedes con respecto a esa situación a través de una mudanza. Esa mudanza puede haber sido de convivencia o justamente todo lo contrario, ¿no? De haberse ido de una convivencia o haber cambiado de domicilio, de haberse mudado solas, por ejemplo, que es este 2 de bastos donde ven a la chica que está ocupando un lugar nuevo, ¿no? O sea, es una nueva ubicación. También puede tener que ver con algo, digamos, que ocurrió en sus vidas. ¿Esto qué provocó? Provocó el final de esta relación. Acá vemos el 7 de espadas, perdón, donde esta relación estuvo truncada durante un tiempo, o se habían separado, si fueron dos personas que habían tenido una relación acá, hubo una pelea, una separación, y ahora está la carta de la fuerza, y la última carta es el 9 de pentáculos. O sea, si están preguntando si la relación de pareja, que yo les describo un poco lo que puede haber pasado, coméntenme en los comentarios si se identifican con lo que cuento de la piedra azul, es muy probable que haya nuevamente una idea de ponerle energía a esta relación, o tal vez una relación de matrimonio que lleva mucho tiempo y que en algún momento estuvo al borde, o con una separación de por medio. Pero la respuesta a lo que preguntaron con respecto a esto es sí. ¿Por qué es sí? Porque a pesar de esto, a pesar de que esta relación ya no ocupa el sueño de sus vidas, por decirlo de alguna manera, sigue teniendo mucha fuerza para ustedes, ¿no? La carta de la fuerza, y sigue siendo algo que los hace sentir bien, que está la abundancia. O sea que la respuesta en el amor es sí. Si preguntaron si esta relación era mejor, la respuesta es sí. Si preguntan si una persona tiene interés en ustedes, la respuesta es sí. A pesar de que en algún momento pareció que ya no lo tenía, la persona vuelve a tener interés en ustedes y esto vuelve a tener sentido. Si preguntan si una persona va a volver, tienen contacto cero o alguna situación de ese tipo, la respuesta también es sí. Es sí en cualquier ámbito que pregunten del amor y de la pareja. Si va a llamar, la respuesta es sí y pronto, porque está al lado de la fuerza y está al lado de la abundancia del 9 de pentáculos. También tendrían que reflexionar si esta pérdida en algún momento se dio es la mejor pareja para ustedes. Pero bueno, ustedes preguntaron otra cosa, la respuesta es sí. En todo lo que tiene que ver con el amor, la respuesta es sí. Es un sí muy claro a lo que preguntaron para la piedra azul. Vamos a ver ahora qué pasa para el tema del dinero. En el tema del dinero la respuesta es un sí muy grande, porque tenemos justamente la abundancia de oros en el 9 de pentáculos. ¿Va a haber un aumento de ingreso en mi vida? Sí, absolutamente. ¿Voy a ganar más dinero? Sí. Este trabajo nuevo que estoy incorporando, este proyecto, este emprendimiento me va a dar más dinero, la respuesta es sí. ¿Se va a vender más en mi comercio? La respuesta es sí. Todo lo que sea incremento de dinero, que estuvo muy mal, que de alguna manera vienen de un periodo mejor, porque han tenido el mundo acá en este pasado, pero bueno, viene la abundancia, o sea que muchas veces me preguntan, me dicen, bueno, vos me decís, Robertino, que está todo bien, pero que el dinero todavía no viene. Bueno, en este caso el dinero ya viene. Se los digo claramente, está por ingresar la ganancia, la diferencia económica, lo que ustedes están esperando. Vender algo, todo lo que tenga que ver con dinero, con contante y sonante, con oros, es sí. Así que en el dinero, todo lo que hayan preguntado para la piedra azul, la respuesta es un sí muy grande. Vamos a ver para el tema laboral. En el tema laboral, si bien sale un sí, porque también está el 9 de pentáculos, implica ingreso de dinero, no hay ningún basto.
O sea, simplemente este 2 de basto que es del pasado. Y este pasado ustedes o se han ido de ese trabajo o han sido despedidos o se fueron de común acuerdo. Así que lo que hay todavía esto en cuanto a lo laboral no se termina de generar, pero van por buen camino. La fuerza y la abundancia se van a tener pronto, muy buenas noticias y la expectativa de poder elegir. Eso es lo que les puedo decir en el trabajo. Vamos ahora al tema de los estudios. En el tema de los estudios, la respuesta es sí, van a aprobar esos exámenes y con muy buenas calificaciones. Tenemos el 9 de oros, que acá en este caso implica cuestiones de abundancia con respecto al estudio. Vamos a ver el mensaje espiritual ahora. El mensaje espiritual o de crecimiento personal que nos indican estas cartas de la lectura para la piedra azul, nos hablan de que cuando tenemos muy claro cuál es nuestro destino, hacia dónde queremos ir, podemos tener caídas, podemos tener cambios, pero siempre volveremos a tener fuerza para impulsar ese proyecto y para llevarlo al éxito. Nos habla de eso, nos habla de tener en claro hacia dónde queremos ir en cada circunstancia de la vida. Así que bueno, voy a ver ahora, vamos a sacar de acá del Animal Spirit, le voy a sacar una carta, a ver cuál nos toca, como consejo para cómo llevar la energía en la pregunta que han hecho. Vamos a ver qué sale. Y nos sale el espíritu de la pantera, un espíritu fuerte que nos dice reclaim, perdón por mi pronunciación en inglés, reclaim your power. ¿De qué habla la pantera y el espíritu de la pantera, no? Un poco de lo que estuvimos viendo en la lectura. Reclamen el poder, reclamen su poder. O sea, nos habla de que hay un poder muy particular de ustedes y que es importante que lo reclamen en las acciones. No solamente que se queden con lo que viene o con lo que la vida les da, sino que vayan por todo, porque realmente es una posición para lo que preguntaron, donde pueden reclamar su poder, donde el destino, donde aquello en lo que crean, el universo, Dios, está del lado de ustedes y creen que se merecen reclamarlo. Es de ustedes, la pantera mira en la noche, fija su vista y sabe qué es lo que va a cazar. Así que sean la pantera, el espíritu animal con el cual tomar las decisiones de esto que estuvimos razonando en el día de hoy. Así que muchas gracias, les mando un abrazo grande, pongan like si les gustó, coméntenme si se sienten identificados con la lectura y un saludo muy grande para todos ustedes. Bueno, vamos a ver ahora la piedra blanca. Voy a tomar un poco de líquido. Piedra blanca, acá estamos. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Voy a mezclar un poco nada más para sacar las 5 cartas que nos van a contestar eso. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que tienen después el oráculo del Animal Spirit para ver qué consejo les da de cómo apuntar a esto. Vamos a ver las 5 cartas. El 8 de copas, reina de espadas, caballo de espadas, viene complicado esto, 1 de pentáculos y as de basto. Bueno, finalmente las cosas no están tan mal. Si me preguntan por una relación de pareja, que es el primer tema, recuerden que pueden hacer una pregunta para cada una de las opciones. En lo que es una relación de pareja, yo diría que es una pareja que no le falta un poco de carga emocional, faltan un poco de emociones, no sé si de parte de ustedes o de parte de la otra persona. Esto está muy racional, muy centrado tal vez también en lo físico, en lo sexual o en la relación, pero no hay un contenido muy romántico que digamos, muy profundo que digamos. Si es una relación que lleva un tiempo, o sea, les voy a contestar el sí o el no, así ya se quedan tranquilos, pero recuerden que lo más importante es siempre lo que rodea ese sí o no, pues si ustedes lo modifican, ese sí o no también puede cambiar, si modifican acciones que están acá marcadas, ¿no? Así que bueno, la respuesta es sí a lo que están preguntando. Sobre todo les aclaro
si alguno me preguntó si van a tener sexo con esa persona, porque tengo el 1 de bastos y fíjense, no quiero ser un poco insistente, la figura que hay en la frente, ¿no? Así que ya lo están viendo muy claramente. Pero bueno, la respuesta es sí, sobre todo si van a preguntar si hay buena sexualidad o relaciones sexuales con esta persona. La respuesta es sí. Después, como relación de pareja, yo la verdad que por más que la respuesta es sí a lo que preguntaron, yo les diría que revisen a ver si realmente es la pareja que quieren tener. Hay un inicio de que una mejora, pero hay una persona un poco egoísta. Yo diría que la otra parte, no estoy hablando de ustedes, sino que la otra persona es un poco egoísta y ustedes tratan de usar la razón, ¿no? Como esta reina de espadas, para tratar de justificar y entender cosas que no son tan justificables. Acá están faltando verdaderos sentimientos. Lo que pasa que ustedes, con el 8 de copas, están muy bien posicionados a nivel anímico en esta etapa. Por más que tengan problemas o angustias o cosas, no están en un delirio. Y esta persona está en otro lado. No termina de estar en una relación, si es que ustedes esperaban tener una relación más profunda. Si no esperaban una relación profunda, no hay problema. Diviértanse, pásenla bien, realmente buenas promesas desde el punto de vista carnal, y cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero no se ve una gran profundidad a futuro de esta pareja. Si lo que me preguntaban es si la persona, ustedes le gusta, a la persona le gustan, pero a esa persona, pero solo para la parte física. Falta un componente más interesante como para otra cosa. Si quieren otra cosa con esa persona, ¿no? Después, si preguntan si la persona va a llamar, la verdad que no aparenta llamar, o aparecer, ¿no? Si es que no están teniendo contacto con esa persona, no parece. Ahí en ese caso la respuesta es no. Y si aparece va a ser solamente para tener algo con ustedes. No por un interés en algo más o de ofrecerles algo más que lo que ya hay acá o lo que ya tuvieron. No hay una propuesta de esta persona. Así que eso es lo que hay en el amor. La respuesta siempre es sí. Y siempre está, de alguna manera, por este as de basto que nos salió acá, como una vuelta, pero siempre esa vuelta está relacionada con el encuentro más sexual, no tanto con una parte emocional. No hay mucho vestigio en esta relación para que eso ocurra. Eso es lo que tenemos acá. Si lo que me preguntan tiene que ver con el dinero, si me preguntan si van a tener un aumento de dinero, la respuesta es sí. El 1 de oros nos habla de nuevo dinero con un trabajo nuevo o con algún emprendimiento, digamos, alterno al trabajo. Si tienen dos trabajos, por ejemplo, un trabajo fijo y están haciendo un emprendimiento para ganar algo más, sobre todo es un sí muy grande la respuesta económica. El dinero, el 1 de oros con el 1 de basto. El 1 que tiene que ver con el trabajo, el comienzo del nuevo trabajo, y el comienzo de las ganancias de un nuevo dinero. Dinero nuevo sería el 1 de oro. Ingreso, primeros ingresos, ¿no? De algo. Así que muy bien también para los que hacen inversiones. Recuerden que esto no es a largo plazo, son inversiones de corto plazo, salgan rápido, si es que van a invertir en algunos activos financieros. Eso para el público que tengo que me sigue, que le gustan los bitcoins o las inversiones en mercados de activos. Tengan en cuenta eso. Siempre con la razón por delante, nunca inviertan de una manera emocional. Justamente esto no es muy emocional que digamos, pero ese nuevo ingreso tendrá buena rentabilidad. También para los que hablan de aumento o me preguntan por aumento de ventas en un comercio, en un negocio, hay un pequeño aumento. No les digo que va a ser lo más grande, pero hay un incremento, hay un nuevo dinero que ingresa. Y eso no es nada malo para lo económico. Vamos a ver lo laboral. En lo económico, ya entendieron, es todo sí. Y también hay un aumento laboral. Hay más clientes, más usuarios, más de lo que ustedes estén buscando en cada negocio que tengan. Así que eso es lo que hay acá. Vamos a ver para el tema laboral. Excelente noticia para aquel que está buscando un nuevo trabajo. La respuesta es sí, absolutamente. Si están moviendo currículums, están buscando en empresas, están buscando en comercios, bueno,
Tienen que aprovechar este momento porque es el momento indicado, es un sí muy grande tanto para cambiar de trabajo, para obtener un ascenso, para tener una modificación en el lugar que ocupan en una empresa. Cualquier pregunta que tenga que ver con lo laboral es un sí enorme. ¿Por qué? Porque está el as de bastos y tiene que ver con el comienzo de trabajo. O sea que si hay gente que por desgracia hace tiempo que está con un seguro social o no está teniendo trabajo, bueno, quieren empezar a tener un trabajo que esté más acorde con lo que buscan, es un sí enorme. Si preguntaron por lo laboral, tienen el as de bastos, es la mejor carta para entrar o volver a reingresar en el mercado laboral. Un sí enorme. Para los que vayan a dar materias, para los que estudian, la respuesta es un sí, pero no abusen de la cantidad de asignaturas. Eso, coméntenme en los comentarios si entienden a qué me refiero con eso. Hablo de que si van a dar una o dos materias, les puede ir bien. No vayan ya a 3 si notan que no pueden con eso, porque puede ser complicado. Vamos ahora a lo que es el mensaje espiritual o de crecimiento personal de esta lectura. Nos habla de que las emociones, junto con lo racional, hacen que muchas veces uno pueda renacer o volver a manifestar algo, a cambiar algo desde los dos aspectos, tanto de trabajar con uno mismo como de enriquecerse como persona. O sea que lo fundamental es funcionar desde el lado emocional del 8 de copas y desde la reina de espadas. Emociones más razón igual resultados prometedores en un principio. Después habrá que ver qué hacen con eso. Vamos ya a ver qué energía nos trae el Animal Spirit. Voy a agarrar una de las cartas del Animal Spirit para ver cómo hacemos que todo esto funcione. Vamos a ver qué energía de qué animalito vamos a usar y qué actitud tener ante este sí que hemos tenido o no que hemos tenido. Cat Spirit, claim your independence. Bueno, acá tenemos el espíritu del gato. Miren qué bonito este gatito que nos sale acá en el Animal Spirit de hoy. Es un gatito muy bonito. ¿Y qué nos indica este gato? Ya recuerden que son unos animalitos muy conocidos por reclamar justamente que lo que nos dice acá en inglés la frase. Reclamen por su independencia. Si están trabajando con algún socio, si dependen de algún padre o alguna persona que los está ayudando o alguna persona que está por encima de ustedes, reclamen su independencia. Esto es mi responsabilidad. Yo me hago cargo de esto, tanto en el amor, cuando se meten personas de afuera, como en su negocio, su comercio, su emprendimiento. Reclamen su independencia. Esto es mi patrimonio donde yo tomo mis decisiones, donde yo hago mis cosas y no me gusta que nadie se meta en lo que hago. Ese es el espíritu del gatito, el Cat Spirit. Claim your independence. Así que muchas gracias, Piedra Blanca, que tengan un excelentísimo día. Bueno, y vamos a llegar ahora a una de las piedras más populares, que siempre lo digo, del canal. Se va la piedrita blanca, que es la piedra rosa. Voy a tomar un poco de bebida. Bienvenida la gente de España, de México, de Colombia, de Chile, de Argentina y de la parte de Miami, en Estados Unidos, donde tengo muchos consultantes. Recuerden que para las consultas privadas, las lecturas privadas, pueden contactarme por mi Instagram. Así que me pueden mandar un mensaje por ahí y concertamos una lectura. Vamos ya a ver si lo que preguntaron, Piedra Rosa, es sí o es no. Vamos a verlo ya mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedrita rosa. Vamos a ver qué nos sale. La muerte y el renacimiento. El mago, todos arcanos mayores y fuertes. El 4 de copas. El caballo de copas. Y el 2 de pentáculos. La piedra rosa nunca falla, siempre es no es popular de casualidad en el canal.
Así que bueno, vamos a verlo primero en el ámbito de la pareja, después vamos a ver los otros ámbitos. ¿De qué hablamos acá? Estamos hablando de un cambio muy grande que significó esta relación para ustedes. Ustedes sabrán por qué motivo. Digamos que todas las cosas estaban dadas y hubo un cambio que también trajo una decepción. Pero después esta persona que ven acá, el caballo de copas, que es el pretendiente que les tiene que salir. O sea, si alguien me pregunta, che, esta es mi alma gemela, está cerca de ser la persona que me conviene para las relaciones, la respuesta es sí. O sea, por desgracia, sí, a que se hayan decepcionado de esta persona. Hay una unión muy fuerte con esta persona y esta persona se mostró como muy pocos ante ustedes. Y lo último que tienen es el 2 de oros, que está acá. Así que no los voy a hacer esperar demasiado. La respuesta a lo que preguntaron, Piedra Rosa, para el amor es sí. A pesar de las decepciones, como diría la canción, a pesar de los rencores, a pesar de este cambio tan grande que les ha conllevado a ustedes tener esta relación, la respuesta es sí. Y sale el 2 de oros, que tiene que ver con una relación de pareja. Si bien esta pareja, ya desde lo emocional de ustedes, 4 de copas, fíjense, la chica que perdió un poco los sueños, tiene una visión un poco más realista, el 4 de copas, hay una decadencia un poco emocional, saben que esta persona está siempre para ustedes, así que se da esta relación de pareja que es sólida, así que se están preguntando si esta pareja va a funcionar, la respuesta es un sí absoluto. Si lo que me preguntan tiene que ver con si esta persona va a volver, la respuesta es sí absolutamente, porque acá está la persona, caballo de copas. Si son chicos los que están preguntando, bueno, esta figura es una mujer, pero con un espíritu muy masculino en cuanto a ser ella la que lleva adelante las cosas, ¿no? Caballo de copas. Aunque no tiene por qué ser así, yo lo explico porque hay energías femeninas y masculinas en la lectura, todos tenemos de las dos energías. Así que lo que hay acá es eso. Si me preguntan si una persona va a volver y hay contacto cero, también la respuesta es sí. La persona ya está y ya estaría por contactarse y viene con intenciones de proponer algún tipo de relación. Recuerden que a esta relación le va a faltar un poco de emocionalidad. Bueno, ando con un poco de tos y la garganta seca. No es raro, es verano y uso mucho el aire acondicionado acá. Bueno, lo que tienen acá es eso. Si preguntan si le gusta a una persona, también es sí. Todo lo que tiene que ver con el amor y que hayan preguntado, siempre es sí, porque está el 2 de oros, que tiene que ver con una unión de dos que se hacen bien al otro. Estamos hablando de una de esas relaciones también donde cada uno de los miembros de la pareja es mejor con ese otro. O sea, es mejor en su trabajo, en su estabilidad anímica, funcionan mejor en pareja que sin estar en pareja. Estamos hablando de ese tipo de personalidades. Vamos a ver, todo es sí. Si preguntan si la persona tiene onda con ustedes, si ustedes le gustan a esa persona, la respuesta también es sí. Todo lo del amor es sí. Vamos a ver ahora el tema del dinero. En el tema del dinero la respuesta es un sí absoluto, porque tenemos también el 2 de oro que tiene que ver con el dinero. Entonces la respuesta para cualquier cuestión económica que hayan preguntado es un sí rotundo, por más que estén decepcionados y por más que hayan tenido que cambiar muchas cosas para obtener este dinero. El 2 de oro nos habla también sobre todo de gente que está favorecida económicamente cuando forman parte de una empresa o cuando tienen un socio, ¿no? Por esa unión de dos en el oro, o cuando tienen algún tipo de asociación comercial. Así que muy buena perspectiva también para aquellos que hacen inversiones. Recuerden, si hacen inversiones tampoco es mala idea hacerlas con alguien. O sea, no digo que le den su dinero a otra persona, sino que, o tal vez sí, ¿no? Alguien que tengan que tengan realmente referencias o que sepan que es una persona honesta. Poder invertir el capital por ustedes tampoco es mala idea. Pero siempre habla de la participación con otros para ganar dinero. También en el caso de los comercios, puede ser si tienen dos locales o cosas así, bueno, van a funcionar bien los dos.
y hay un aumento en las ganancias. Así que todo lo que es economía, dinero tangible, la respuesta es sí. ¿Voy a cobrar eso que me deben? La respuesta es sí, es un sí rotundo. Vamos ahora a lo laboral. En lo laboral la respuesta no es tan sí. ¿Por qué? Porque tenemos los oros, pero no tenemos pastos. Si bien pueden proponerles algo, que lo indica esta carta, en una proposición, el ramo de flores es una proposición, en el caso laboral se entiende de esa manera, puede haber una proposición laboral, pero tal vez se hable de lo económico, pero no de cuándo empezamos a trabajar. No parece como inmediato la obtención de un trabajo. Así que para los que están buscando un cambio laboral o están buscando trabajo desde cero, la respuesta yo diría que es un no. Si dicen, bueno, voy a empezar un trabajo nuevo ahora o en tal mes, bueno, la respuesta es no. Ahora, si están pensando si van hacia cambiar de trabajo, la respuesta es sí, porque van hacia otra cosa, pero se habló todavía de que con esto se puede ganar más dinero o puede haber un aumento del sueldo básico que tengan, pero todavía no llega ese trabajo Piedra Rosa. Vamos a ver ahora para el tema de estudios, la respuesta es un sí absoluto en cuanto a que van a dar bien las materias, sobre todo si son 2 materias, porque está el 2 de oros y habla de un triunfo en 2. Así que eso es muy bueno también. Y vamos al mensaje espiritual. El mensaje espiritual nos habla de un cambio muy grande, que nos llevó a una decepción, pero esa decepción hizo que los demás tal vez se preocuparan por nosotros y ahora podamos establecer vínculos más sanos. Nos habla de la intervención de los demás en nuestra vida. A veces hay una equivocación en pensar que el camino espiritual es un camino absolutamente individual y es un camino que, si bien es individual, tiene mucha relación con los demás también. Los seres humanos no somos seres aislados, somos seres sociales y todos los cambios, aún los espirituales, se dan en contacto con ese otro. Así que eso es lo que tenemos acá. Piedra Rosa, un abrazo muy grande para todos. Pongan like, sigan el canal, recomienden, así puedo hacer más videos, que siempre cuesta mucho llevarlos adelante. Bueno, Piedra Negra, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Mezclo un poquito nada más. Vamos a ver una. Me olvidé del Animal Spirit del anterior, perdón. Voy a hacer el Animal Spirit rápido. Life is speeding up. La vida se acelera para la Piedra Rosa. Todo va a ser más rápido, se los digo antes de que empiecen con la Piedra Negra. Piedra Negra. Acá después vamos a tener el Animal Spirit de la Piedra Negra. 1, 2, 3, 4 y 5. Me olvido a veces del oráculo. Estoy tan acelerado para hacer la Piedra Negra que me olvidaba. Bueno, 6 de pentáculos, 3 de espadas, 6 de bastos, reina de bastos, wow, y el sol. Bueno, Piedra Negra, si están preguntándome de amor, que es lo primero que siempre respondo, la respuesta es un sí absoluto, Piedra Negra. Sí absoluto, tienen la carta del sol al final, alegría, éxito, los dolores se terminan y por fin van a tener momentos de felicidad con respecto a las relaciones de pareja. ¿Viene algo nuevo? Sí. ¿Me veo bien con esta pareja? Sí. ¿Vamos a estar mejor con esta pareja? Sí. ¿Le gusta a esa persona? Sí. Todo lo que hayan preguntado con respecto al amor es sí, y siempre habla del final de la tristeza, de esta carta, ¿no? Ustedes la conocen bien, han pasado por esto muchas veces, se lo merecen y finalmente viene un momento de felicidad. Miren lo que la Piedra Negra les trajo, ¿no? Realmente muy, muy recomendable lo que viene acá con la Piedra Negra. Tienen la carta del sol, nada puede salir mal, y nada puede salir mal con esta morocha hermosa, llena de alegría y de felicidad, sonriendo. La reina de bastos domina y el éxito está ante ustedes. Así que en todo lo que tenga que ver con pareja, la respuesta con estas 3 últimas cartas es sí, se terminó el dolor. Esto tiene que ver también con la transmutación de energías de este dolor
esto se ha terminado y comienza un periodo de felicidad en las relaciones afectivas. Así que él va a llamar, sí. Él nos quiere, sí. Todo es que sí. Va a volver a aparecer, sí. Siempre sale todo muy bien y todo está muy pronto a ocurrir en el amor. La respuesta es un sí enorme con el sol al final, que es el símbolo de energía más grande que tenemos los hombres. Hablo de los hombres como como criaturas, ¿no? No estoy hablando del sexo masculino, sino el ser humano. Así que sí, vamos al tema directamente, ni sigo hablando del amor, porque ya todo está, es éxito, alegría, el dolor que se termina, no hay mucho más. Vamos a ver para el tema económico y comercial. La respuesta también es un sí enorme. ¿Qué es el sol? Sino también un símbolo que determina el oro, que determina la riqueza, la ganancia, la abundancia. Todo tiene que ver con la energía solar, con la claridad, con las cosas buenas, con la sonrisa, con el éxito. Y se habla sobre todo para los comercios. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Esta es la carta, si la analizan, es fundamental del comercio. Una mano con oro que da y una mano con oro que intercambia, ¿no? Eso es el comercio puramente, así que para aquellos que tienen comercio y la vienen pasando mal, bueno, un aumento en las ventas, va a ir muy bien todo, las campañas o las cosas que están tratando de hacer como actividades de orden para mejorar su negocio darán buenos resultados y la respuesta es un sí enorme, así que muy bien para lo económico. ¿Va a haber un aumento de dinero? Sí. Inversiones bursátiles, inversiones que estén haciendo a nivel financiero, ¿van a andar bien? Sí. La han pasado mal, han perdido, tal vez recuperen lo que perdieron, ¿no? En el caso de inversores que vienen perdiendo algún porcentaje en activos financieros, recuperen, y no solo recuperen, sino vayan teniendo una diferencia a favor, por lo que sale acá. Así que muy bien para esta piedra negra que los salva de eso. Para los que me preguntan también si van a ganar más en sus trabajos, la respuesta es sí, y probablemente puedan tener un ascenso. También es otra de las posibilidades que quedan abiertas con esta lectura de la piedra negra. Así que muy muy bueno para lo económico, también muy bueno para lo laboral. En realidad todo es sí, porque está el sol al final. O sea que en lo laboral también sí es un muy buen momento para encontrar ese trabajo que tanto están buscando. Muy importante para ustedes. Vamos a ver ahora para la parte de estudios, también la respuesta es sí, éxito absoluto en la cantidad de materias que quieran dar. Acá no es muy común que salga, pero quieren dar 7 materias, den las 7 que las aprueban las 7. Juéguensela, realmente van a tener mucho éxito para el estudio. Hablemos ahora del camino espiritual, y en el camino espiritual nos habla de algo que ya lo estuvimos viendo. Nos habla que después de la tristeza, cuando uno va transmutando eso, viene el éxito, la felicidad y la energía buena, la energía del sol, aquello que modifica y que nos da abundancia. Voy a ver ahora, para sacar, a ver si lo tengo acá. Sí, vamos a ver la carta que nos toca del oráculo del Animal Spirit. Esta ya la habíamos visto. Y vamos a ver la última que nos queda. Act as if. Actúa como si. El espíritu del camaleón. Me encantó el consejo del Animal Spirit para esto, que a ustedes les salió que sí. Así que hagan de cuenta como si. Entienden cuál es la idea, ¿no? O sea, si ustedes quieren tener éxito en algo, empiecen a actuar como si ese éxito ya hubiese ocurrido. Llévenlo adelante como si ya lo hubieran obtenido. El sol va a hacer que lo obtengan, pero el camaleón nos indica ir adoptando la forma justamente de aquel lugar que queremos ocupar, de aquel dinero que queremos gastar o de aquella situación en el amor que queremos que nos haga felices. Actúen como si ya hubiera ocurrido, actúen como si. Act as if. Chameleon Spirit. Así que muchas gracias, Piedra Negra, les agradezco mucho. Recomienden mis videos, los que quieran pueden encontrar lecturas. También pueden pedir una lectura privada en mi Instagram por mensaje privado. Muy contento de estar acá con ustedes. Quiero seguir haciendo videos, por eso les pido que colaboren, que se suscriban, que alienten a los videos, pongan like, comenten, porque
es muy difícil poderlo sostener. Que tengan un excelente día.